Hola amigos, muy feliz sábado para todos y bienvenidos un día más a Point, el programa de Jóvenes Florida. ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que hayan tenido una muy buena semana, que hayan disfrutado el feriado patrio que tuvimos el lunes. Esperamos que hayan podido cumplir todos los objetivos que tenían para esta semana y estamos muy felices de volvernos a encontrar otro viernes más, otro comienzo de sábado más acá en Point. Como se habrán dado cuenta, el viernes pasado no hubo programa. Desde Point les queremos pedir perdón a todos porque sé que se quedaron más de media hora, 40 minutos esperando a ver si aparecía el video, pero el video nunca apareció. Tuvimos problemas con YouTube, el internet no jugó de nuestro lado, pero para no desperdiciar todo ese material, desaprovechar todo ese esfuerzo y ese material que teníamos para el viernes pasado, lo queremos usar para que lo puedan ver ahora en esta programación. Por eso mismo es que va a estar el pastor Fernando Iriarte, el pastor de jóvenes de nuestra iglesia, acompañándonos en la predicación. También va a estar Mariana Coronel con la parte de alabanza. Va a estar Andrew, nuestro editor estrella, va a estar haciendo la bienvenida. Y también los chicos de alabanza, obviamente, nos van a estar cantando para que todos juntos en nuestras casas podamos cantar. Así que les repito, les pedimos perdón por los inconvenientes que tuvimos el programa pasado y ahora sí los dejamos con lo que viene. Cuando pensamos en Dios, pensamos en ese Dios enorme, gigante, que creó los cielos, la tierra, los animales y todo lo que conocemos. Y muchas veces nos sentimos muy insignificantes y chiquititos. Pero ¿sabes qué? Dios, a pesar de ser eso, es mucho más y lo único que quiere es poder vivir todos los días con vos y poder habitar en tu corazón. Suave brisa, siento su caricia otra vez. Veo un sol que nace, abrazando el amanecer. Llenó el mundo de obras de arte. Que se deleita en amarme. Le doy mi alabanza. La creación canta sublime, el Dios que sustenta la vida. Aliento del alma sublime, el Dios que creó el universo y a la vez cabe en mi corazón. En la oscura noche, cuando sienta miedo otra vez, tengo la esperanza que veré un nuevo amanecer. Si Él cuida de que el sol no se apague, ¿cómo dudar de aquel que es mi Padre? La creación canta sublime, el Dios que sustenta la vida.
Gracias Mariana por la parte especial, gracias Agustín por dar inicio a un nuevo programa que tenemos como Point. Y me vine hasta el techo de mi casa, está goteando ahora, y como para cambiar un poco el aire, como para también darles esta introducción a lo que va a ser el resto del programa, que no se lo pierdan, que viene una alabanza buenísima y también viene el mensaje del pastor Fernando Iriarte. Así que no se les ocurra irse, no se lo pierdan, o mientras están comiendo, lo que sea, disfrútenlo y estén con nosotros hasta el final. Solamente quería dejarles un versículo que para mí marcó mi vida y que se los quiero compartir hoy porque en el día a día me ayuda como para también renovar esa esperanza de que Jesús viene. Y ese versículo está en Isaías 40:31, un versículo que es una promesa que para mí es la más importante y la que, como les dije, me ayuda en muchas situaciones. Si me acompañan en Isaías 40:31, que dice: mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, cantarán y no se fatigarán. El significado y el poder que tiene este versículo para mí es re loco, porque es verdad. Y se los digo como experiencia. Porque, bueno, hace un tiempo tuve una situación de estancamiento espiritual, por decirlo de alguna forma. Y empecé a recordar una experiencia que tuve de chiquito con este versículo, en la que me replanteaba realmente de que si Jesús mismo volvía, que es lo que nuestro mayor anhelo. Y empecé a ver distintas las cosas. Empecé a ver la Biblia no solamente como un libro normal en el que digo, bueno, voy a leer la historia de tal personaje, no. Empecé a tomarlo como algo más personal, algo más rutinario, algo más personal. Empecé a hacer cosas para Jesús, cosas para las demás personas. Y este versículo puedo decir que es la esencia y el fundamento de todo lo que estoy haciendo ahora. Porque todas las mañanas traten de probar esto. Mañana cuando se levanten, arranquen el día con Jesús y digan, bueno Jesús, tenemos un día por delante y lo quiero hacer al lado tuyo. Dame esa fuerza, no me des ese cansancio, dame esa iniciativa, ese ánimo. Y para cuando terminemos el día te cuento todo lo que hicimos y con la satisfacción de que lo pude compartir con vos, Jesús. Y yo hice esa prueba y les puedo garantizar que sirve, le hace bien a uno y encima te cambia, como a mí me cambió la vida. Entonces nada, les quería dejar este cortito mensaje, este desafío, y ahora les dejo con la alabanza y próximamente el mensaje del pastor Fernando. Bueno, muy feliz sábado para todos. Ahora vamos a cantar el corito Padre de Amor.
Muy feliz sábado, querido joven, ¿cómo estás? Sí, parece extraño lo que estás viendo, pero estamos grabando desde el Salón de Jóvenes de aquí, desde la iglesia de Florida. Y vos te estarás preguntando, bueno, pero ¿por qué estamos haciendo esto? Bueno, es muy interesante porque durante esta cuarentena la iglesia no se cerró. Y vos me vas a decir, pero ¿cómo que no se cerró, Fernando? No, la iglesia permaneció abierta para ayudar a través de ASA a todas las familias y gente que estaban pasando por situaciones complicadas con su economía. Así que nosotros 2 o 3 veces por semana andábamos aquí en la iglesia junto con Graciela haciendo distribución de alimentos. Desde el primer día a los ministros religiosos se nos permite circular con total tranquilidad para justamente hacer ese tipo de asistencia espiritual. Por eso es que, bueno, yo estoy solo aquí en la iglesia, es muy interesante esto, estar hablando frente a las cámaras aquí y estar de repente hablando a un público que no está presente aquí físicamente, pero que seguramente nos están siguiendo allí desde el living de tu casa. Por eso decidimos grabar desde aquí este lugar. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza y la seguridad de que muy prontito vamos a poder encontrarnos aquí otra vez en este lugar para adorar a Dios cada día viernes de noche como lo hacíamos. Este es nuestro punto de encuentro. Este es el lugar donde nosotros nos encontramos, no solamente los viernes, sino también los sábados a la mañana, ¿sí? Así que bueno, decidimos grabar desde aquí, desde este lugar, deseando también como un pedido de oración que pronto el Señor pueda abrir las puertas y nuevamente podamos reunirnos aquí en este lugar. Así que bueno, para comenzar con el tema en esta tarde-noche, yo quiero hacerlo haciéndote algunas preguntas que seguramente vos debes haber estado realizando durante esta cuarentena. Bueno, a mí me pasó por lo menos. ¿Qué hemos hecho durante esta cuarentena? Hemos ordenado placares, hemos arreglado el jardín. A mí me pasó que he barrido las hojas de la vereda, ¿sí? Algo que no lo hago normalmente. Hemos limpiado el garage de alguna otra cosa por allí que sobraba. Bueno, pero también algunas cosas que hemos hecho y que me tocó hacer durante esta cuarentena es analizar los archivos que tenemos en la computadora y empezar a ver qué tenemos repetido y empezar a ver qué borramos, qué guardamos. Bueno, a mí me pasó hace 2 o 3 domingos atrás que empecé a revisar los archivos allí que tenía en mi computadora. Y bueno, y encontré algunas fotos. Y estas fotos que encontré son algunas fotos de un viaje que Dios me permitió hacer en el año 2018. En el año 2018 tuve la bendición de participar en el Congreso Mundial de Jóvenes que se llevó a cabo en Alemania, ¿sí? Así que bueno, como uno no va muy seguido a Europa, de hecho en mi caso era la primera vez que viajaba, decidimos hacer este viaje, pero además también no solamente conocer Alemania, sino conocer otros países. Y bueno, a los que le pregunté a los amigos, y bueno, cuando uno va a Europa, ¿qué es lo primero que tiene que conocer? Bueno, básicamente todos me dijeron lo mismo, tenés que ir a Roma, ¿sí? Tenés que conocer los lugares más lindos de aquella ciudad. Así que bueno, fuimos a Roma y estuvimos en los lugares más emblemáticos. Coliseo, conocimos también el Museo Vaticano, allí la Capilla Sixtina, pero también conocí uno de los monumentos más famosos que existen en Roma y que es la Fontana di Trevi, ¿sí? Bueno, cuando encontré esta foto allí que me logré sacar en la Fontana di Trevi, la publiqué allí en mis redes sociales e hice también una pregunta. Pero antes de tirarte la pregunta que hice cuando estuve allí en la Fontana di Trevi, quiero contarte algunos detalles interesantes y algunas leyendas que existen en relación a la Fontana di Trevi. Bueno, esta fuente, que conocía también como la Fuente de los Deseos, es un lugar donde las personas van y dice la tradición que si uno se pone de espalda, digamos, a la fuente y con la mano derecha tira una moneda sobre el hombro izquierdo, sus deseos se cumplen. Y muchos dicen también que cuando uno hace esa acción, indefectiblemente va a volver otra vez a Roma, ¿sí? Bueno, yo te debo confesar que en realidad en ese momento 1 euro estaba en torno a los 30 pesos. Te debo confesar que no estuve dispuesto a tirar ese euro a la Fontana di Trevi, pero es muy interesante porque ¿sabes cuántas monedas se tiran anualmente en esa fuente? Es impresionante. Mira, te tiro algunos datos. En el año 2010 dice que fueron 383.000 euros que se tiraron en la Fuente de los Deseos en la Fontana di Trevi. Y en el año 2011, escuchá esto,
951.000 moneditas, 951.000 euros se recogieron en la Fontana di Trevi. Aproximadamente casi unos 3.000 euros por día, es decir, unas 3.000 personas. Y aquellos que tuvieron la oportunidad de conocer se darán cuenta que sacarse una foto allí en la Fontana di Trevi es muy difícil, porque siempre está rodeado de gente. Bueno, así que yo haciendo la búsqueda de las fotografías y digo, bueno, la voy a publicar. Y la publiqué, pero la publiqué haciendo una pregunta. Y esta pregunta decía lo siguiente: si en este momento pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? Y la publiqué en mi Instagram y la publiqué también en mi Facebook, esperando alguna réplica. Y encontré una réplica que fue muy interesante y que nunca pensé que la iba a utilizar para un sermón, pero quiero compartirla con vos. Algunos de mis amigos que comentaron allí la foto fueron muy prácticos. Alguien puso, por ejemplo, yo deseo conocer Roma. Otra persona puso comer sin engordar durante la cuarentena. Otro puso, por ejemplo, tener un trabajo mejor remunerado, poder salir a correr. 2 personas pusieron eso. Alguien puso sabiduría. Algunos se fueron para la parte deportiva, ¿sí? Y los deseos tuvieron que ver con eso. Uno, un hincha de Boca, puso, por ejemplo, que River vuelva a la B. Y otro puso, a mí ese deseo ya se me cumplió. Un hincha de River puso el 18 de diciembre, ¿sí? Del 2018, ¿sí? Así que es interesante porque algunos se fueron por la parte deportiva. Otros se fueron con pedidos totalmente imposibles. 2 amigos puntualmente, que me pusieron que te cases. Medio complicado, ¿no? Pero bueno, yo le dije, mirá, creo que vas a tener que tirar más de 1 euro, vas a tener que tirar billetes de 100, tal vez para que eso se cumpla, ¿no? Pero es interesante porque algunas personas estos pedidos los hicieron más reflexivos. Y aquí es donde me quiero detener un poquito. Algunos pusieron retroceder el tiempo. Alguien puso volver. Y ese volver es como que es muy amplio. Porque puede ser volver a un lugar, volver a un tiempo, volver de repente con alguna persona, volver, muy amplio. Otra persona fue más específica con respecto al verbo volver y puso volver a trabajar y a ver a mi familia. Y sobre todo en este tiempo de cuarentena que hemos quedado aislados, es muy importante esto de poder ver a la familia. Un amigo me puso visitarte, ¿sí? Otra persona puso abrazar a personas queridas. Y qué interesante esto del abrazo, porque en esta cuarentena donde nos saludamos con el codito o nos saludamos de lejos y cuando nos encontramos con alguien allí de repente es como que estamos dudando porque no sabemos si le vamos a dar un beso, si lo vamos a abrazar, si le vamos a dar la mano y nos encontramos en una situación bastante incómoda. Alguien puso de repente también volver a trabajar, ¿sí? Este también me gustó, puso recuperar la vida normal. Y es muy interesante porque hemos perdido la normalidad o lo que nosotros pensábamos que era la normalidad de la vida, lo hemos perdido. Otra persona puso que el virus se evapore y yo creo que ese es un deseo común de todos nosotros. Pero además de estos deseos reflexivos que pusieron allí mis amigos, algunos también pusieron deseos espirituales. Y estos deseos puntualmente decían lo siguiente. Alguien dijo que la iglesia, que vos y yo no seamos los mismos después de esta cuarentena. Otra persona puso que Papá Dios venga a buscarnos. Alguien puso ir a casa, haciendo referencia a encontrarnos nuevamente en esa Canaán celestial. Una persona puso que mis seres queridos puedan estar en el reino de los cielos. Y un último deseo de mis amigos allí en esta publicación fue que Jesús venga pronto por su pueblo. Ahora, yo quisiera preguntarte en esta hora y en este momento, ¿cuál es tu deseo más profundo? ¿Cuál es ese anhelo que vos tenés y que deseas que se cumpla por encima de todas las cosas? Y sería muy interesante poder escucharte, estar aquí en este salón y que me puedas responder, pero te pregunto para que pienses allí, ¿cuál es ese deseo más profundo? Y sabes que cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar a muchos personajes que tuvieron deseos profundos y que se los expresaron a Dios. Y a mí me gustaría que en esta noche nosotros analicemos puntualmente
el deseo profundo de un padre, que lo vamos a encontrar allí en Marcos capítulo 9, en el versículo 14, Marcos 9, 14 en adelante. Y vamos a ver el deseo de este padre, y vamos a ver también cómo este padre se acercó a Jesús con este deseo. Ahora, yo tengo aquí dos versiones, tengo la Reina Valera y tengo también la Nueva Traducción Viviente, y quisiera leer este texto desde la Nueva Traducción Viviente, ¿no? La palabra de Dios allí dice lo siguiente. De paso, vamos a meternos primero en contexto, ¿no? Porque Jesús venía bajando, ¿sí?, del monte de la transfiguración con Pedro, con Santiago, con Juan, y se va a reunir con el resto de los discípulos, dice el texto bíblico. Y cuando él se va a reunir con el resto de los discípulos, encuentra que hay una discusión allí junto con los doctores de la ley, dice la palabra de Dios. Y entonces, en medio de esa discusión, aparece Jesús y se junta con ellos, y automáticamente él hace una pregunta. Y él dice, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Y allí, a partir del versículo 17 de Marcos 9, dice lo siguiente. Un hombre de la multitud, cuando Jesús hace esta pregunta, un hombre de la multitud toma la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y echa espuma por la boca. Rechina los dientes y se pone rígido. Así que le pedí a tus discípulos que echaran afuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Entonces Jesús dijo, tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Y cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso, retrocediéndose y echando espuma por la boca. Entonces Jesús pregunta, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto? Le pregunta al padre, ¿no? Y el padre responde, desde que era muy pequeño. Versículo 22 dice, a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Jesús responde, ¿cómo si puedo? Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de los espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús le contestó, esta clase solo puede ser expulsada con oración. Esta historia es una historia de las tantas que aparecen en la Biblia donde tenemos un gran deseo, en este caso de un padre. Yo no tengo el privilegio de ser padre, pero aquellos que me están escuchando en esta noche y son padres saben que un padre preferiría sufrir él antes que ver sufrir a un hijo. Y yo me imagino la vida de este padre que durante tantos años vio a su hijo que desde muy pequeñito sufría constantemente. Porque el espíritu que lo poseía lo tiraba al fuego. Imagínate lo que es eso. Tal vez hoy no tenemos una fogata en casa como existía en aquella época, pero si lo traemos a nuestra época, imagínate que de repente están las hornallas allí de tu casa prendida y vos ves a tu hijo tirarse encima de las hornallas o tirarse algo caliente en el cuerpo. Pero también dice aquí que este padre veía a su hijo cómo su hijo se tiraba al agua y cómo empezaba a lastimarse a sí mismo. Así que yo me imagino que durante muchos años este padre estuvo muy preocupado.
De repente él estaba durmiendo a la noche y empezaba a escuchar gritos y el sufrimiento de su hijo era su sufrimiento. Por eso el mayor deseo y el mayor anhelo que este padre tenía era que su hijo se sanara. Ahora, yo quisiera que a partir de esta historia nosotros veamos cuáles son los requisitos. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos para que tus deseos más profundos se cumplan? Porque hay algunos requisitos que tenemos que cumplir para que esos deseos profundos se cumplan. Y esto no se trata de ir a la Fontana di Trevi y arrojar una monedita con la mano derecha por encima del hombro izquierdo. No. Hay unos requisitos espirituales. Ese primer requisito que quiero mencionarte, el primer requisito que quiero mencionarte en esta noche es desearlo de todo corazón. O sea, para que un deseo verdaderamente se pueda cumplir, tiene que ser un deseo muy profundo. Pero muchas veces ese deseo profundo viene surgido de una fuerte prueba que vos estás pasando. Es decir, a veces nos sucede que pasamos por pruebas que son muy grandes y que gracias a esas pruebas muy grandes que estamos pasando, empieza a surgir en nosotros un deseo intenso y profundo de que algo suceda. Por ejemplo, vos no valorás tu salud, o a veces nos pasa de que nosotros no valoramos nuestra salud hasta que perdemos la salud. Entonces vamos al médico y el médico nos da un diagnóstico adverso y allí empieza en nosotros un deseo intenso y profundo de poder recuperar la salud. Pero ese deseo de recuperar la salud viene ¿a partir de qué? A partir de una prueba o de una necesidad que nosotros estamos pasando. A veces deseamos intensamente recuperar el amor de nuestras vidas. Tal vez alguno en esta noche me está escuchando y dice, sí, yo en un momento clamé por favor y decir, yo quiero recuperar la relación que teníamos, pero la persona te dice, no, hasta acá llegamos. Pero ¿cuándo nosotros nos damos cuenta de eso? Cuando perdemos. Por eso dice el dicho famoso, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y ese deseo intenso y profundo viene a partir de ¿qué? A partir de una necesidad, a partir de una prueba profunda que nosotros estamos pasando. A veces nos sucede que tenemos un familiar que está en una enfermedad terminal y tenemos el deseo intenso de no perderlo. Pero ese deseo intenso de no perderlo se agudiza, ¿por qué? Porque nos estamos dando cuenta que esa persona ya no va a estar más con nosotros. Pero a lo mejor a veces nos pasa que mientras estaba bien de salud no le dedicamos el tiempo suficiente. Entonces hay ciertas circunstancias que Dios permite que en nuestra vida suceda para que nosotros podamos tener ese deseo intenso y en ese deseo intenso podamos buscarlo a Él. Yo me pregunto en esta noche, si ese padre que llevó a su hijo con esta situación totalmente adversa que estaba viviendo, no hubiese estado pasando por esa situación, ¿hubiera buscado intensamente a Jesús? Tal vez no. Entonces, Dios permite ciertas cosas en tu vida para que vos lo busques. Y entonces a veces nos sucede que los momentos más oscuros y más sombríos de tu vida se pueden convertir en el trampolín espiritual más grande de tu vida. Porque resurgimos de las cenizas. Y porque empezamos a tener un deseo profundo de que las cosas cambien y en circunstancias normales ese deseo profundo no lo tenemos. Entonces, si vos estás pasando por una prueba muy profunda, si vos estás pasando por una prueba muy fuerte, pensá que es una oportunidad para que ese deseo profundo de buscar intensamente a Dios pueda crecer. Bienvenidas las pruebas, bienvenidas las dificultades, bienvenidos los problemas, bienvenidas las enfermedades, bienvenido el perder el trabajo, bienvenidos los diagnósticos adversos, porque es a través de esas situaciones difíciles que vos vas a buscar a Jesús y tal vez bajo otras circunstancias no lo buscarías. Ana no hubiese orado intensamente por tener un hijo si ella no hubiese sido estéril y no hubiera derramado su alma delante de Dios, como dice la Biblia, si no hubiera sido estéril. Jacob no hubiera luchado allí con el ángel pidiendo perdón si él no sintiera el peso de su pecado y de lo que había cometido contra su hermano. Nehemías no habría de repente tenido el deseo intenso de ir a reconstruir Jerusalén si su pueblo no hubiese estado devastado. Entonces nosotros tenemos que entender que a veces la prueba
nos abre una puerta para que un deseo profundo nos lleve a buscar a Dios más intensamente. Y Elena de White, comentando esta situación, dice lo siguiente: Dios permite que las pruebas asedien a los suyos. Dios permite, Dios está al control. ¿Pero para qué? Porque Él dice, los mismos sufrimientos que prueban más severamente nuestra fe y nos hacen pensar que Dios nos ha olvidado, sirven para llevarnos más cerca de Cristo, para que echemos todas nuestras cargas a sus pies y para que sintamos la paz que nos ha de dar el cambio. Entonces, las pruebas y los sufrimientos que ponen a prueba nuestra fe nos hacen acercar más a Cristo. Deseo intenso, y ese deseo intenso y ese deseo profundo viene muchas veces a partir de una prueba. La segunda condición o el segundo requisito para que tu deseo más profundo se cumpla es creer. Y allí Jesús le dijo, cree, y al que cree todo le es posible. Pero es interesante porque el Padre, cuando está allí hablando con Jesús, le dice, ten misericordia de nosotros si puedes. Y el sí puedes es algo que nosotros deberíamos erradicarlo de nuestra oración, porque Dios sí puede. Dios sí puede. Porque Él dijo, si nosotros tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a este monte, de acá pasate para allá, entonces sí puede, porque para Dios no hay nada imposible. Es muchas veces por causa de nuestra incredulidad que nosotros no podemos acercarnos a Dios y no podemos ver los milagros que Él quiere hacer en nuestra vida. Entonces, Jesús allí lo mira al Padre y le dice, tenés que creer. Y el Padre ahí entendió lo incrédulo que era. Y nosotros a veces también entendemos lo incrédulo que somos. Y nos damos cuenta de que tenemos que clamar a Dios y decirle, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a tener más fe. Porque en mi estado pecaminoso yo quisiera confiar más, pero no puedo. Entonces acércate a Dios con la seguridad de que Él va a cumplir ese deseo profundo que tenés en tu corazón. Acércate a Dios sabiendo que es Dios todopoderoso. Acércate a Dios sabiendo que ese Dios en el cual nosotros creemos es el Dios que abre mares, es el Dios que vence gigantes, es el Dios que tira murallas, es el Dios que da vista a los ciegos, es el Dios que resucita a personas que han muerto, es el Dios que hace andar a los paralíticos, y ese Dios no ha cambiado. Y es el mismo Dios que había en la antigüedad que nosotros tenemos hoy. Pero por algún motivo no vemos los milagros. ¿Por qué? Porque hemos dejado de creer. Así que ese es otro requisito que nosotros necesitamos para ver los milagros. Hay otro requisito también para ver los milagros de Dios, y es que nosotros tenemos que clamar. Porque allí cuando el Padre habló con Jesús y le dijo lo que estaba sintiendo, dice el versículo 24, la Nueva Traducción Viviente, al instante el Padre clamó. Tenemos que clamar. Y clamar, mi querido joven, mi querido hermano, no es una oración esporádica cuando yo me levanto a la mañana temprano allí y tengo que salir rápido a trabajar. Clamar no es pasar en la presencia de Dios como corriendo. Clamar es arrodillarnos delante de Dios y no movernos de allí hasta que Él no nos bendiga. De eso se trata clamar, de ser intensos, de ser constantes, de reclamar la promesa de Dios, de hacer nuestras las palabras de Jacob cuando él dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Como decían allí en mi barrio, seguidor como perro de sulky, ¿no? Ser allí constantes en lo que nosotros creemos y deseamos, ser profundos. Entonces, desear profundamente, creer que Dios puede darme ese deseo profundo, pero por sobre todas las cosas, clamar a Dios para que ese deseo profundo suceda. Clamar a Dios para que Él me ayude a vencer mi incredulidad. Pero quiero meterme en el cuarto y último punto de estos requisitos necesarios para que los deseos de Dios se cumplan en nuestra vida. Y este cuarto punto tiene que ver con que nuestro deseo más profundo tiene que ir en consonancia también con nuestra necesidad más profunda. ¿Vos querés que tu deseo más profundo se cumpla? ¿Vos querés que tu deseo más profundo sea una oración respondida de parte de Dios? Bueno, eso tiene que venir en consonancia con tu necesidad más profunda. Y aquí yo quiero explicarte a qué me estoy refiriendo. Imagínate que el Padre venía a Jesús, ¿sí?
Y allí el niño, allí todo revolcándose, convulsionando y dando giros y tirando espuma por la boca. ¿Cuál era la necesidad allí? Bueno, la necesidad allí era que el niño se sane. Pero de repente el padre venía y se ponía allí cerca de Jesús y le decía, mira Jesús, acá está mi hijo que está convulsionando, que tiene un espíritu de demonio, que está mal. Pero yo tengo el deseo de comprarme un auto. Yo tengo el deseo de una casa nueva. Entonces hay una disociación entre a veces lo que nosotros deseamos y lo que nosotros necesitamos. Y ese es el problema. Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, para gastar en vuestros deleites, para gastar en vuestros deseos. Entonces, ¿cuál es el problema que yo interpreto que tenemos hoy como iglesia? El problema es que nuestros deseos no van en armonía con nuestras necesidades. Y a veces no necesariamente esos deseos son malos. No quiero decir que haya deseos que sean malos, hay deseos que son buenos. Pero esos deseos tienen que estar en armonía con nuestras necesidades. Claro, vos me vas a preguntar a mí, bueno, pero pastor, ¿y cuáles son las necesidades que nosotros tenemos? Porque somos muchas personas. Seguramente debemos tener necesidades diferentes y diversas. ¿Cuáles son esas necesidades? Bueno, de repente el que no tiene trabajo, ¿cuál es la necesidad que tiene? La necesidad que tiene es de conseguir un trabajo. El que está enfermo, el que está ahora en una cama de un hospital, el que se ha contagiado de coronavirus, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad que tiene? Tiene la necesidad de sanarse. Entonces, vos me podés decir, bueno, hay deseos que son diferentes. Yo no puedo hacer algo unificado, necesidades que son diferentes. Yo no puedo hacer algo unificado en relación a las necesidades. Sí, pero ¿sabes una cosa? Elena de White utiliza muchas veces la frase de mayor necesidad, nuestra mayor necesidad. Y yo me puse a buscar allí cuáles son las necesidades que ella toma para su pueblo, para este tiempo, como las mayores necesidades. Y quiero mencionarte algunas, porque son diversas. Ella dice, por ejemplo, nunca ha habido un tiempo cuando el pueblo de Dios haya tenido mayor necesidad que ahora de reclamar sus promesas. Entonces vos me podés decir, bueno, listo, la mayor necesidad que hoy nosotros tenemos, ¿cuál es? Es reclamar las promesas de Dios. Pero vas a otra parte de sus escritos y ella dice, la mayor necesidad del mundo es el esfuerzo consagrado para la conversión de las almas. No, bien, entonces, la mayor necesidad que nosotros tenemos hoy en día es predicar el evangelio para que las personas se conviertan. Esa es la mayor necesidad. Pero después ella también dice, nuestra mayor necesidad es el conocimiento de Dios que produzca la transformación de carácter. No, entonces no tenemos que predicar. La mayor necesidad que tenemos es conocer a Dios para que Él transforme nuestro carácter. Pero hay otra cita que dice, nuestra mayor necesidad es Jesús, la esperanza de gloria. Bueno, entonces, pongámonos de acuerdo, porque entonces, ¿cuál es la mayor necesidad? Pero hay una cita que es muy interesante, que yo creo que Elena de White la escribió con el propósito de dejarnos en claro algo. Y ella dice, la mayor y más urgente, ten en cuenta, hay muchas mayores necesidades, pero esta es la mayor de todas, porque es la más urgente. Y porque a partir de esta, yo puedo suplir las otras. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades, ¿qué dice ella? Es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debería ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Entonces, ¿cuál es la mayor y más urgente de todas las necesidades según Elena? Que el Espíritu Santo tome posesión de nuestra vida. Y allí es donde yo encuentro un gran problema con nosotros hoy. Porque si nosotros nos levantamos a la mañana temprano y mi oración no está en armonía con esta mayor necesidad, entonces es muy difícil que Dios pueda cumplir esos deseos profundos. ¿Por qué? Porque tu deseo más profundo y mi deseo más profundo debería ser que el Espíritu Santo tome posesión de nuestra vida, que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Entonces, cuando nosotros alineemos deseo con necesidad, allí el deseo más profundo se va a cumplir.
Ahora yo te pregunto, ¿es esa nuestra oración cada mañana? Nos levantamos cada mañana pensando, Señor, por favor, que el Espíritu Santo tome posesión de mi vida, que el Espíritu Santo me transforme. Y cuando esta mayor y más urgente de todas las necesidades se cumpla, entonces ahí sí vamos a reflejar el carácter de Cristo, entonces ahí sí vamos a salir a predicar con poder, entonces ahí sí vamos a hacer una bendición para el mundo. Pero tenemos que arrancar por acá. Alinear deseo con necesidad. Tu deseo más profundo debería ser recibir el Espíritu Santo, porque es nuestra necesidad más profunda. Pero en tanto nosotros no tengamos alineado deseo con necesidad, esto no se va lamentablemente a cumplir. John Vincent, un veterano de guerra de Vietnam, a los 69 años de edad estaba pasando una situación de salud terrible. Estaba allí en una cama de un hospital y estaba a punto de morir. Ya no le quedaban familiares en su entorno, tenía algún que otro amigo, pero tuvo una petición antes de morir. Y esta petición que él tuvo antes de morir fue muy tierna, de hecho. Reencontrarse con su perro Patch. Así que las personas más cercanas, ustedes pueden buscarlo allí en internet, se ve la foto de Vincent, de John Vincent, acostado allí en su cama y su perrito al lado, poniendo su cabeza sobre el regazo allí de este hombre, ¿no? Este fue el último deseo que tuvo este hombre y finalmente murió. ¿Sabes cuál fue el último deseo y el deseo más profundo de Jesús? Porque esto es muy interesante también. Jesús estuvo agonizando antes de morir y tuvo un deseo profundo. Y este deseo profundo, te puedo llegar a decir que ni siquiera estaba en armonía con sus necesidades en ese momento. Porque Jesús en ese momento necesitaba dejar de sufrir. Jesús en ese momento necesitaba dejar de sentir dolor. Él tranquilamente le podría haber pedido a su padre: papá, te pido por favor, aflojame un poquito la corona de espinas porque me está haciendo daño. Papá, siento que los clavos me están doliendo muchísimo. Por favor, deseo que no me duelan. Deseo no sufrir. Pero ¿sabes cuál fue el último deseo de Jesús? El Evangelio dice lo siguiente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús lo miró a su padre y le dijo: Padre, yo tengo un último deseo. Y este último deseo que yo tengo es que vos perdones a la raza humana. Es que vos perdones a estos. Señor, te lo pido encarecidamente, perdonalos. Porque si vos no los perdonás, ¿sabes lo que va a pasar? Yo no me voy a encontrar con ellos. Y yo tengo el deseo profundo de encontrarme nuevamente con ellos. Por eso, si me das esta última voluntad antes de morir, yo te pido, por favor, mi deseo más profundo es que vos los perdones. Porque de esa manera yo me aseguro volver a verlos en la tierra nueva. Te pido, por favor, mi deseo más profundo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nuestro deseo más profundo, mi querido joven, nuestro deseo más profundo debería ser obtener ese perdón de Dios. ¿Sabes por qué Cristo todavía no viene? Porque lamentablemente todavía tenemos disasociado necesidad con deseo. Porque vemos al mundo y decimos, tenemos la necesidad de que Cristo venga. Porque hay gente muriendo, porque hay gente sufriendo, porque hay gente que tiene hambre, porque nos envejecemos, porque sufrimos. Tenemos la necesidad de que Cristo venga. Pero muchas veces no tenemos el deseo de que Cristo venga. Cristo va a venir, mis queridos hermanos, cuando verdaderamente nuestro deseo más profundo y nuestro único deseo es que Él nos perdone y que Él transforme nuestra vida y que podamos encontrarnos nuevamente con Él. Ese es y debería ser nuestro deseo más profundo para este momento. Y si tuviéramos la oportunidad
de pedir un último deseo antes de ir al descanso es decirle, Señor, deseo profundamente, como lo hizo el ladrón en la cruz, deseo que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Ese debería ser nuestro deseo más profundo. Quiero cerrar con el Salmo 37:4, porque tal vez puede surgir la pregunta, ¿cómo hago para que mis deseos más profundos estén alineados con los deseos de Dios y con mis necesidades que Dios las conoce? Salmo 37:4 dice, ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Ama al Señor con ternura. Busca a Dios intensamente y Él va a hacer que esos deseos tuyos sean los mismos deseos que Él tiene. Busca a Dios intensamente a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, y Él va a hacer que el deseo más profundo tuyo ya no sea un deseo terrenal, ya no sea un deseo temporario, ya no sea un deseo de esta tierra, sino que sea un deseo profundo. Y ese deseo profundo sea encontrarte nuevamente con Él. Que Dios te bendiga en este sábado y que podamos buscar intensamente al Señor para que nuestros deseos más profundos estén alineados con la voluntad de Dios. Te invito para que oremos allí en el lugar donde estás. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque tú, Señor, estás dispuesto a cumplir nuestros deseos más profundos. Porque tú tienes el poder, Señor, para transformar nuestra vida. Pero, Padre, te pedimos, te suplicamos que nuestro deseo más profundo sea encontrarnos con vos. Que nuestro deseo más profundo esté alineado con nuestra gran necesidad de un reavivamiento, de una transformación. Y que pronto, Señor, ese deseo profundo pueda cumplirse en nuestra vida y pronto podamos verte venir por segunda vez en las nubes de los cielos. Nos entregamos en tus manos de amor. Bendice a todas las personas que están en este momento escuchando este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo desde aquí y seguramente pronto nos vamos a estar encontrando nuevamente. Chao. Qué lindo programa que tuvimos hoy, la verdad, gracias Fernando por el mensaje que nos trajiste, gracias Mariana por la canción, gracias Andrew por las palabras que también tuviste, gracias a los chicos de Alabanza por la música y gracias a ustedes por haberse quedado hasta el final. La verdad que estamos muy felices de que ustedes disfruten el programa al igual que nosotros. Y ahora sí, ya queda disfrutar todo este sábado que tenemos, pero antes no se olviden de suscribirse al canal si todavía no están suscritos, activen la campanita para las notificaciones y síganos en Jóvenes Florida en Instagram, que van a estar al tanto de todas las novedades que va a haber en la semana. Y como les dije, a disfrutar el sábado que está entrando y nos vemos el programa que viene.